Señor, danos esa sabiduría en ti para hacerlo, que tu Espíritu Santo nos acompañe a estudiar en Lucas 22:35, Señor, con este tema de la bolsa, alforja y espada, para que seamos guiados por ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 22, como ya hemos anunciado. Versículos 35 en adelante son pocos versículos en este corto escenario que vamos a ver, y vamos a tocar el tema de tres palabras que utiliza Jesús aquí. En realidad él empieza diciendo bolsa, alforja y sandalias, y luego al final cambia las sandalias por espada. Así que vamos a ver por de qué se tratan estas tres palabras y cómo esto me va a ayudar en las marcas que yo debo tener como cristiano. Un cristiano que sirve a Dios y por lo tanto debe tener algunas características, ¿no? Algunos distintivos con el resto del mundo, porque si somos hijos de Dios no podemos andar como andábamos en el sistema del mundo, ¿verdad? Que es vanaglorioso, egoísta, naturalmente, por la pecaminosidad que hay en nuestro corazón, es lo que nos arrastra. Así que nosotros, lo que buscamos hacer es encontrar el verdadero camino del Señor, ¿no? Danilo nos sorprende acá con un dato interesante geográfico de nuestro distrito. Dice que tenemos 3.33 kilómetros cuadrados. En realidad, Barranco, el distrito donde nosotros vivimos, es el distrito más pequeño de la capital, ¿no? Si no es el más pequeño del país, ¿no? Barranco es uno de los más pequeños. Así que, nada, es un detalle aleatorio hoy día porque estábamos hablando de nuestro distrito. Pero gracias, Danilo. Pero vamos a continuar con la idea, ¿no? Las marcas de los líderes del reino de Dios, tercera parte, que es como le he subtitulado yo para poder entrar al estudio de hoy. Sin embargo, tenemos que entrar en detalles porque es importante que encontremos las ideas y para eso tenemos que hacer un repaso general. Evidentemente no vamos a entrar ya en todo el estudio del capítulo, pero tenemos que ver de dónde viene Jesús. Él ya enfrentó a los fariseos, enfrentó a los líderes religiosos, está en esta situación de vamos a ¿cómo se llama? A ver las profecías cumplidas, y los líderes religiosos envían gente para que él caiga y luego la gente lo rechace y ellos puedan deshacerse de Jesús. Resueltamente decidieron matar a Jesús. Dijeron, no, ya, basta, no podemos más, tenemos que matar a Jesús, esto es un estorbo para nosotros. El sumo sacerdote dice, es necesario que muera uno, en lugar de que toda la nación muera. O sea, mejor que muera uno por todos, sin darse cuenta que había profecía en sus palabras de parte del Señor, y que sí, efectivamente, es necesario que muera uno por toda la humanidad. Jesús moriría en lugar mío, en lugar tuyo, y la propuesta siempre es la misma. Ven a Jesucristo arrepentido porque Él ya pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Si tú quieres ir con tus pecados delante del Señor un día, porque le daremos cuenta, tienes que recordar que nada te podrá librar de la ira de Dios y la condenación eterna. No estamos poniendo a Dios como un Dios severo, por el contrario. Por el contrario, Dios sí tiene que castigar el pecado porque es justo. ¿De acuerdo? Sí, un papá tiene que corregir a su hijo porque es justo. Si dice la Biblia que si tú no corriges a tu hijo es como un bastardo. No lo amas, pues. El padre que ama corrige, disciplina, con amor, con sabiduría. ¿Dios tiene que castigar el pecado? Sí, tiene que castigar el pecado porque el pecado va en contra de los principios de Él, de su esencia y del reino. Así que si tú quieres ir a la presencia de Dios a dar cuentas, tú sabes que hay una condenación eterna por eso. ¿Y dónde está la misericordia en eso? En que Él no quiere que seas condenado. ¿Y entonces cómo me limpio de mis pecados? Dios envía a su Hijo Jesús para que ocupe tu lugar y el mío, y Jesús recibirá en su propio cuerpo tu castigo y el mío, el que nos corresponde sobre Él. Así que ahí está la idea de la misericordia. Dios sí debe castigar, pero Él mismo envía a su propio Hijo para que el Hijo reciba toda la carga de la ira de Dios por el pecado en su cuerpo. De ahí, ¿por qué Jesucristo murió sangrientamente? Tú y yo debemos poner nuestra fe en eso. Por favor, pon tu fe en eso. Y una vez que deposites tu fe en eso, allí es cuando opera este evento milagroso de que ya no tienes que morir en tus pecados, sino que eres redimido, comprado por un precio de la sangre de Jesús en la cruz. De esta forma encontramos que Jesús está reprendiendo a los líderes religiosos y en el día está predicando en el templo y los líderes están desesperados porque no saben cómo atrapar a Jesús. Y por el otro lado, en la noche Jesús se va al huerto de los olivos con sus discípulos a orar y a descansar.
En este escenario de ida y vuelta, nosotros encontramos que lo que sucede a continuación es que Judas va y creemos que Judas ya estaba decepcionado de alguna manera de Jesús en el sentido de que dijo, no, yo quería un líder político y este Jesús que creemos es el Mesías total, solo habla de que va a morir, habla de perdón, habla de restauración, yo quiero poder, yo quiero dinero. Entonces, decepcionado, va donde estos líderes y les dice, denme dinero, money, ¿no? Deme dinero y entonces yo les entrego a Jesús. Y ellos, sí, por fin un traidor que nos va a ayudar a tomar a Jesús y sacarlo del cuadro, ¿no? Nos molesta a Jesús. Así que aquí encontramos los versículos del 1 al 6, el complot entre Judas y los sacerdotes para sacar a Jesús de escenario. Jesús ya en el huerto de los olivos y Judas entre ellos, encontramos que Jesús ve que ya es jueves para lo que sería la fiesta judía de la Pascua. Y hemos hablado de esto resueltamente, ¿verdad? Y envía a Pedro y a Juan para que preparen un lugar y los detalles que les da son increíbles. Todo es milagro tras milagro, son señales nada más. Son hitos que van a suceder donde nadie sabe que sucederían, ¿no? Ve y encontrarás a un señor, ve y sigue lo que el que tiene el cántaro, ve, entra a la casa, pregunta esto. Y ellos hacen tal cual, llegan y encuentran como les dijo, y preparan la Pascua. Hemos hablado del tema de la Pascua de manera increíble, cómo todo eso aplica a Jesús después. Y luego hemos logrado encontrar que Jesús ya, llegando a la hora de la Pascua, de la cena, va con sus discípulos y Judas entre ellos. Están todos los 12 discípulos más el maestro, ¿ok? Y Jesús hace la ceremonia, en una ceremonia de 7 partes en una cena, y entre ellas saca 2 partes, que es el pan y la copa, y de allí saca una nueva representación. Toda esta ceremonia tiene que ver con una representación que pasó en Egipto cuando Israel fue librado de mano de Faraón. ¿Recuerdan? Cuando ellos son librados, entonces apenas son librados, Dios les dice a la nación de Israel, recuerden cómo los liberé y hagan esta fiesta llamada la Pascua. Jesús toma este cuadro y entonces nos lleva a nosotros a una idea muy paralela y nos dice, Marco, ¿no? ¿Quiénes están conectados conmigo? María Luz Bustos, Danilo, ¿verdad? Chelita, Hugo Cereceda, Angélica Larriega, ¿no? Todos los que me están escuchando aquí, ¿no? Ustedes estaban prisioneros de su Egipto, de su sistema del mundo, y el diablo, su faraón, los tenía atados, los tenía con grilletes, y ustedes no podían liberarse del sistema ni de las ataduras de las tinieblas. Así que yo voy a enviar un libertador para que los saque de esto. ¿Quién es? Jesús. Así que ahí está el cuadro. Y para que eso suceda, Jesús dice, ahora en la Pascua judía había un cordero el cual libraba de la muerte al primogénito. Y Jesús va a hacer semejanza a este cordero consigo mismo y dice, yo soy ese cordero. Y este pan que representaba a ese cordero, ahora este pan me va a representar a mí, mi cuerpo. Y esta copa representará mi sangre, que por ustedes será derramada. Aquí tenemos este cuadro en la que Jesús hace todo esto y los discípulos, yo me imagino que ellos están escuchando todo esto, ellos están meditando lo que dice Jesús y no entendían nada, o sea, tenían tapados los oídos de tal manera que solo veían pero no entendían nada. ¿No? Y ellos, o sea, no es hasta que Jesucristo resucita entre los muertos que ellos despiertan a la verdad espiritual. Nosotros que vemos esto en retrospectiva hacia el pasado, nos parece evidente, obvio, ¿no? Pero es diferente cuando estás allí. Es como ahora, cuando estás en problemas y todo se ve adverso y dices, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Pero Dios sí sabe qué va a pasar. Dios sí conoce el futuro. Y dice, ay, si tú supieras lo que va a pasar, ¿no? Entonces nosotros podremos confiar en el Señor. Así como ellos debieron haberlo hecho y no veían nada, pues nosotros también pasamos por lo mismo. No vemos lo que nos va a pasar mañana y por eso podemos estar preocupados. Pero Dios te dice, no te preocupes, manada pequeña, yo estoy contigo, yo voy a proveer, yo te voy a cuidar, yo voy a bendecir tus caminos, solo confía en mí. Acá tenemos la idea de la institución de la cena. ¿Por qué les pinté este cuadro adicional de confianza y desconfianza y de incertidumbre? Porque los discípulos a continuación se ponen a pelear entre ellos por quién va a ser el más, ¿no? El mero, el más capaz, el líder principal, el mayor de ellos entre todos los discípulos. Porque en su mente ellos seguían pensando que el reino se establecería en su época. Error fatal, ¿no? Error total. ¿Por qué? Porque Jesucristo no iba a reinar físicamente a partir de allí. Él iba a empezar a reinar, pero espiritualmente. Es una primera fase. Y la segunda fase es cuando Él regrese y sí,
reinará físicamente, pero nos ha dado la oportunidad a estos casi 2000 años que han restado hasta el día de hoy, para que tú y yo podamos tomar una decisión para entrar a ese reino, este reino espiritual. Si tú no estás convencido del reino espiritual de Dios, hoy día tienes que tomar una decisión si seguirás a Jesús o no. Yo te aconsejo que sigas a Jesús. Yo te aconsejo que vengas a Jesucristo. Ellos estaban más preocupados por quién iba a ser el más galanazo, ¿no? Quién iba a tomar el control después de Jesús. Después de Jesús, ¿quién iba a tomar las decisiones? Y Jesús dice, ay, les estoy hablando de mi muerte, les estoy dando un nuevo plan, les estoy refrendando la idea de cómo tienen que acordarse de lo que yo... Y ellos están preocupados por el liderazgo, están preocupados por el tema político, el tema del ejército, el tema de la economía. Estos muchachos, ¿no? Y Jesús se conmueve, se enternece con ellos en lugar de molestarse como lo haríamos nosotros, ¿no? Y empieza un diálogo en la mesa. Un diálogo muy alturado de parte de Jesús, a pesar de que sus discípulos siguen totalmente cerrados, no están entendiendo nada, pero Jesús les está dando principios de vida y les va a comenzar a hacer semejanzas con relación a los líderes, a los políticos, a los reyes de esa época, y los compara con su reino y le dice, los reinos de este mundo hacen esto, pero los que van a estar conmigo no, ellos tendrán otra conducta. Y aquí es donde yo he estado rescatando estos principios que deberían marcar a los líderes que Jesucristo llama al servicio. Si tú eres un llamado de Jesucristo, toma nota de estos puntos que hemos estado descubriendo contigo, aquí de la mano, tú y yo, ¿no? Y hemos empezado a aprender. ¿Cuáles son estos principios? Algunos de ellos son humildad y la otra era lealtad, ¿no? Jesucristo mismo, pues, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Y como recompensa, ¿no? Adicional, mira, no deberíamos tener ninguna recompensa, pero como recompensa adicional, el Señor, ¿qué cosa hace? Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Pues no deberíamos nosotros decir, oh, sí, necesitamos esto, pero como adicional de esto, lo que va a suceder es que el Señor nos dice que nos va a dar un reino, que vamos a estar a la mesa de ese rey y que seremos jueces en algún momento. O sea que además de que estos tipos estaban totalmente fuera de lugar, estaban peleando por cosas que no tienen nada que ver con el sufrimiento y muerte de Jesucristo y su restauración próxima, ellos estaban peleando por el poder de ese momento, ¿no? Como pequeños hormigas que se matan entre ellas por el poder, ahí quieren tomar el control cuando el mundo es mucho más grande que una pequeña madriguera de hormigas. Imagínate, ¿no? Te estás peleando por cosas insignificantes comparados con lo del reino. Si quieres poder, ahí hay poder. Quieres dinero, sí, hay un montón de dinero por todos lados, ¿no? Sino que está acumulado, porque ahorita en recesión nadie está invirtiendo. Pero hay dinero, sí hay dinero. Hay poder, hay poder. Pero Jesús dice, ustedes no se deben enfocarse en eso. Enfóquense más bien en ¿qué? En la humildad y en la lealtad. Si tú haces eso, no solamente vas a ver el reino de Dios, sino que el Señor te va a dar un reino. Imagínate la magnitud de esto. Él te dará un reino. Y luego, tú como rey, ¿verdad? De un rey mayor que es Jesucristo, ¿verdad? Dice que vas a sentarte a la mesa de ese rey. ¡Ay, qué maravilloso! Y pues un día juzgaremos a este mundo, también dice Pedro, ¿no? Y Pablo también dice, ¿no? ¿Cómo es posible que entre ustedes están haciendo juicios por cosas, yendo a los tribunales humanos para arreglar cosas que se pueden arreglar en la ética bíblica, en la ética cristiana, ¿no? Entre dichos y cosas. No, 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 eso debe arreglarse en casa, ¿no? Eso, ustedes no saben que ustedes juzgarán al mundo, dice Pablo, ¿no? Increíble, un día pasará eso, hermano. Así que aquí tienes dos marcas iniciales. Si no tienes humildad y no tienes lealtad al reino de Dios, en el reino de Dios, entonces yo te sugiero que comiences a remeditar tus principios del reino, ¿verdad? Y ya lo hemos estudiado, no vamos a entrar en detalle otra vez. Pero inmediatamente, luego, ¿qué sucede? Vamos a encontrar que Jesús anuncia la negación de alguien. ¿De quién? De Pedrito, la negación de Pedro. Jesús va a anunciar que Pedro va a hacer algo. Va a anunciar que Pedro va a traicionarlo. ¿Y qué podemos sacar nosotros de esto? ¿Qué podríamos sacar nosotros del evento de que Pedro niega a Jesús? Bueno, encontramos detalles interesantes en el concepto de Pedro, porque Jesús le va a llamar Simón. Cuando él habla con Pedro, no lo llama con el nombre que Jesús le puso, sino con su nombre
paterno, el de casa, y le llamó Simón, Simón 2 veces. ¿Recuerdan? Se escuchaba, se significaba escuchar. La palabra Simón significa escuchar, y Jesús le está diciendo por ese nombre sobre el cual es muy familiar a sus oídos en un contexto de cultura de casa o de barrio, ¿no? En el que ha crecido, muy cercano, y Jesús lo llama con ese nombre. Tal vez las personas que ya conocieron a Pedro después nunca supieron que se llamaba Simón, ¿no? Ya lo conocieron de frente como Pedro, pero él tiene un nombre de casa, que es Simón, y Jesús llega a ese lugar para decirle a él, Simón, Simón, ¿no? Y luego le va a decir a Pedro, ¿no? Y aquí encontramos que él, él le va a dar algunos principios importantes a Pedro. Ok, por ejemplo, le dice, has pedido para ser zarandeado. Así que Jesús sale del escenario de los 12, ¿verdad? Se enfoca en Pedro, y yo creo que probablemente ahí Judas fue que ya se paró y se fue. Porque habría que verlo con los otros evangelios para compararlo, pero no queremos irnos muy lejos. Quiero centrarme en lo que Jesús está haciendo en este evangelio. ¿Sí? Judas aparentemente ya salió y se está yendo a hacer la traición. Se está retirando para hacer la traición. Él quiere plata. Y luego Jesús se enfoca en otro personaje, en Pedro, que en algún momento también lo va a traicionar. Pero el corazón de Judas y de Pedro son distintos, ¿no? Y Jesús le va a decir a Pedro, Pedro, a ti te han pedido para que seas, pero sacudido. Van a sacudirte. Y eso pasará esa misma noche. Esta será la prueba de fuego para Pedro, ¿no? Y no solo para él, sino para todos los demás discípulos, todos los que estaban con el Señor. En este momento, los 11 y el que se había ido también, ¿no? Estamos hablando pues del tremendo Judas, ¿no? Que ya conocemos. Así que, teniendo en cuenta esto, le dice, vas a ser zarandeado. Sin embargo, tienes que tener en cuenta, yo ya pedí por ti, yo te voy a proteger. En medio del solaz, en medio de las circunstancias atenuantes, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, de la necesidad, del hambre, yo he pedido por ti, porque el enemigo te ha pedido para sacudirte, pero yo he pedido para que tu fe no te falte. Descubrimos cosas maravillosas allí, que no, los hijos de Dios vamos a pasar por problemas, y el Señor no pide para que no pasemos. El Señor pide para que cuando pasemos, la pasemos agarrados de su mano. Por eso está pidiendo el Señor. El Señor quiere que tú y yo confiemos en Él en medio de la situación y de la crisis. Cuando parece que estamos solos, debemos levantar nuestras manos y agarrarnos de Jesús. Eso es. Así que tú tienes que saber que una marca tuya es saber que pasaremos por tribulación. Segunda, que no la pasarás sola. Y tercero, Jesús le dice, y una vez que hayas pasado por la crisis, hayas llorado, hayas dicho cosas que no debías, te hayas arrepentido, a diferencia de Judas, entonces ven y confirma a tus hermanos, Pedrito. Haz trabajo de pastor, haz tu trabajo, ¿sí? Regresa y comiénzame a trabajar con los demás. Júntame al rebaño, ¿no? Yo para eso te he llamado. Así que hay una consecuencia con esto, perseverancia. Los hijos de Dios pasaremos por dolor, por llanto, sufrimiento, acechanza, ataques rigurosos contra nuestras vidas, que afectarán nuestro corazón, nuestros pensamientos, nos turbarán, estaremos cansados, fatigados. Hermanos, los cristianos pasamos por situaciones que nadie sabe a veces. Bueno, el mundo dice, los cristianos son unos cerrados, unos cuadriculados y unos exagerados y todo, aleluya, gloria a Dios. Pero no saben las demás cosas que pasamos por cuestiones de nuestra fe. Y cuando tú eres un verdadero cristiano, sabes de lo que te estoy hablando. Amén. Sin embargo, el Señor nos llama a perseverar. Jesús mismo preguntó, ¿y ustedes también se quieren ir? Cuando le dijo a sus discípulos. Y justo fue Pedro el que le contestó, ¿no? Señor, ¿a dónde iremos? ¿Dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, no tengo otro lugar donde pueda ir. Yo quiero estar solamente contigo. Así que encontramos que una característica adicional es la perseverancia. Estás anotando, ¿verdad? Por favor, yo te ruego que estas cosas no las pases por alto. Anótalas porque son importantísimas. Ahora, otro tema es que Pedro se levanta y le dice, no, yo te seguiré hasta la muerte. Y deducimos que Pedro no sabía muy bien lo que decía, pero que en realidad él era honesto en ese momento. Y hablamos de la lealtad de Pedro, ¿no? Un corazón leal, y así quiere Dios que seamos leales. Maduraremos pues, y ya no lo haremos tan rápido, lo pensaremos bien, oraremos y tomaremos decisiones, que es el camino correcto. Y cada vez que hacemos esto, esos tiempos son más cortos y más rápidos para procesarlos. Ya no vamos a pensarlo una semana, lo vamos a pensar 3 días.
Después nuestras respuestas van a ser más inmediatas porque nuestro corazón está más resuelto. Y cada vez que maduramos más, sí Señor, tienes razón, yo te he seguido por esto. Minutos tomamos decisiones. Pero es un proceso muchas veces para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones sean consecuentes con nuestra lealtad. Y otra cosa más que debemos entender que es una marca de los creyentes, de los que vamos a liderar, los que vamos a ejercitar nuestra fe delante de este mundo, es la fragilidad. La fragilidad. Los cristianos, por nuestra carne somos frágiles. Por eso es que debemos ser compasivos, porque en algún momento vamos a fracasar también. Y yo quisiera que sean compasivos conmigo también. Cuando yo falle, yo quisiera que vengas y me consueles y me des un tiempo para restaurarme y no que me condenes. Igualmente, si tú fallas, yo no estoy apresurado para señalarte, ya ves, tú eres un tal por cual y te vas al infierno. No, 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 hermano. Aquí todos tenemos rabo de paja, aquí todos tenemos una historia oculta, ¿no? Una historia oscura detrás de nosotros, vergonzosa. Así que aquí nadie está para juzgar a otros, por el contrario, debemos recordar que somos frágiles. Mira estas marcas, que no son aparentemente unas marcas prominentes para alguien espectacular, para que ejerza un liderazgo sobre las naciones, ¿no? Debería ser alguien cabal, capaz, poderoso, fuerte, inteligente, intrépido. Esas palabras nos gustan para los líderes. Pero Jesús no, dice, te van a zarandear, tienes que depender de mí, ¿no? Yo te voy a proteger. Tienes que ser perseverante, leal, frágil. Ay, a los líderes de este mundo le dicen, no, apágame ese que está ahí. No, no quiero escucharlo, no me conviene. Pero no están escuchando lo que yo digo, sino lo que Jesucristo está enseñando. Así que esto es importantísimo que podamos nosotros tener en cuenta, porque de esto estamos hablando y entramos en la tercera parte. En la parte en que veremos a Jesucristo, que otra vez va a regresar sobre quiénes, sobre sus discípulos. Y les va a hablar, ahora entramos a la tercera, ¿no? Les va a hablar de 3 palabras: bolsa, alforja y espada. Ok, aquí estamos en el verso 35. En el verso 35 nosotros vamos a encontrar que Jesús dice, y a ellos dijo. ¿Quiénes son ellos? Evidentemente, ellos vendrían a ser los restantes de discípulos. Digo restantes porque Judas creemos que ya salió del cuadro. Judas está haciendo de las suyas, buscando pues sus business, ¿no? Sus nuevos business. Está cambiando de giro y para ello va a traicionar a su maestro. Así que hay 11, entre ellos Pedro, que de repente está sorprendido porque Jesús le acaba de decir que lo va a traicionar, ¿no? ¿Qué, Señor? No entiendo. Y Jesús se enfoca en ellos y otra vez le dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto del versículo 35? Eso lo podemos ver en los evangelios cuando Jesús envía a los 12 a predicar el evangelio. Y le dice justamente eso, no lleven bolsa, ¿verdad? No lleven alforja, no lleven absolutamente nada, para que cuando lleguen ustedes toquen la puerta y los reciban en sus casas. Y ellos los bendecirán. Cuando hagan esto, vayan y así sucederá. Todo el mundo, por causa mía, dirá Jesús en ese tiempo, los va a recibir. Y la gente que los reciba, entonces, recibirá bendición de parte de mi Padre. ¡Qué maravilloso! Ya sabes, si hay algún hombre o mujer que está sirviendo a Dios con marcas de creyentes, entonces tú vas a poder abrir la puerta de tu hogar, o en estos tiempos que hay hoteles, de repente subvencionar gastos de alojamiento, qué sé yo. Dios bendice y es bueno. Amén. Correcto. Aquí tenemos entonces que Él les dice a ellos que vayan y hagan su trabajo. Luego hace lo mismo con los 70. No solamente con los 12, los envía. Ellos regresan felices, ¿no? Felices. Y le dicen el reporte a Jesús: Señor, Maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sanaron los enfermos. Esto es maravilloso. Yo vi eso. Yo vi lo que tú hiciste con ellos. Ahora yo lo hice, lo intenté con miedo, oré y de repente se sanó. ¡Wow! Señor, estamos jubilosos, estamos llenos de algarabía, estamos felices. Y Jesús los mira en esa época y les dice: chicos, ustedes deberían alegrarse más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque sus nombres ya están fijos en la eternidad. Disculpen, hermano, gracias. ¿Verdad? Danilo nos apoya con un comentario. Dice: los 11 discípulos ya no hay Judas.
Y Liz Méndez dice, me agarro fuertemente de mi Jesús, ¿no? Por ahí te va a salir una pequeña pregunta a manera de encuesta, como si estás dispuesto a vivir por fe. A ver qué tal tu respuesta. Ya tengo 10 respuestas afirmativas aquí, de parte de ustedes. Entonces, Jesús envía a estos discípulos, ellos regresan gozosos y Jesús les da una respuesta inmediata y les dice, sobre eso ustedes tienen que agarrarse de su fe. Porque la gente puede o no ser sanada. Tú puedes orar y de repente no se sanó. O tú puedes orar y se sanó, gloria a Dios. Puede ser una gripe o una gripa, como dicen en otro lado, o puede ser un terrible cáncer terminal. No lo sé. Porque los dones de sanidades, según 1 Corintios y Romanos 12, en el capítulo 12, habla de dones de sanidades que fluirán a través de los creyentes. Y luego Jesús dijo, estas señales seguirán a los que siguen, me siguen. Y si tú y yo seguimos a Jesús, esas señales deberían también ser parte de nuestra vida. Por eso es que como loquitos, digo entre comillas loquitos, oramos por sanidad. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, menos que orar por sanidad no podemos, ¿verdad? Hoy día José, Clarita han pedido por sanidad. Estamos orando por sanidad y a veces lo damos por hecho. Ah, sí, la medicina. Ah, sí, el médico. Hermano, ha sido Dios quien te ha sanado o ha sanado a ese ser querido. Dale la gloria a Dios. Y deja que esas señales se den dignidad al nombre de nuestro Señor. Porque en Él está dar la vida o quitarla. Si Él quiere, así sea el mejor médico del planeta, no se va a salvar esa persona. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos ya están determinados para cada persona. Y nosotros podemos orar por sanidad y el Señor si quiere lo sana o si quiere no. Pero esas señales seguirán. Tú dirás, Marco, pero todo creyente si es seguidor deberían sanar. Yo pienso que sí, pero también sé que estamos bajo el poder total de Dios, que no depende de nosotros, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, hablamos de Jesús, dice que iba y sanaba a todos los enfermos. Pero un día llegó a su barrio, a Nazaret, y lo que dijo me quedé sorprendido. Dijo, y no pudo sanar a muchos. ¿Qué? ¿Jesús? Sí. Y no pudo sanar a muchos porque no creían en él. Y Jesús dijo, no hay profeta sino que no fuera de su propia tierra. ¿Recuerdan? Yo quiero ser profeta, pero no puedo ser profeta en mi tierra. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Así de simple. Me desestiman porque me conocen, saben quién soy, pero no conocen ahora el nuevo yo, en una versión mejorada por el reino de Dios, arrepentido genuinamente con el poder de la gracia del Señor. Es otro yo, ya no es el antiguo yo. Este nuevo yo que ahora está delante de ustedes tiene el poder del Espíritu Santo. No, decían, no creemos en ti. Y muchos no se sanaron. Imagínate, a Jesús le pasó. Qué vergüenza, Jesús oró y no se sanó. Bueno, no crees. Así que las sanidades, por ejemplo, son cosas que pueden sanar por diferentes ángulos. Dios sí te quiere sanar, pero tú no tienes fe, ¿no? Otra, Dios no te quiere sanar, pues. Así que siempre hay que tener fe. Y si somos sanados, la gloria es para Dios. Él puede usar la medicina, Él puede usar el doctor, Él puede usar algo sobrenatural. Y tú y yo debemos estar confiados en que en Él estamos seguros. Ahora, teniendo en mente esto, los discípulos de repente escucharon lo que le dijo a Pedro, se quedaron un poco como tristes. ¿Cómo le puede decir eso Pedro? Y Jesús les hace acordar esta historia en la que ellos habían pasado un tiempo pero felices. Están en una fiesta, ellos están en la fiesta de la Pascua, han estado tomando su vinito, han estado comiendo, están celebrando, y hay anécdotas, hay cosas tristes, cosas alegres. Y en este momento después de Pedro, inmediatamente escuchan algo que les hizo recordar. Sí, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos, oramos, el Señor que estaba en la esquina y estaba rogando que le ayudemos y fuimos y se paró y caminó, ¡guau! Sí, y están recordando anécdotas. Y luego Jesús les hace una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con el tema de sostenimiento. Les dice, ¿les faltó algo? Y ellos se miraron, no nos faltó nada. No nos faltó nada, absolutamente nada, increíble. Es decir, Jesús le dice que los envió sin bolsa, es decir, sin dinero. Bueno, Judas ya se había ido. Judas, el que tenía dinero, siempre tenía la bolsa, ¿no? Pero ellos se fueron sin plata, se fueron sin un centavo en el bolsillo. Simplemente se fueron con la túnica a hacer la obra. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Se fueron a ver qué pasa. Como dicen por ahí, a la de Dios, dicen algunos, ¿no? Sí, se fueron confiando en Dios. Sin alforja, es decir, sin provisiones.
sin pan, sin frutas, sin nada, ¿no? Y cuando te vas de viaje, siempre llevas tu mochilita. Ahí yo llevo mis galletitas especiales, mis frutitas secas para que me aguanten el hambre. Pues estoy a veces en el bus o en el avión y pues me da un hambre a veces de 8 horas de viaje, 12 horas de viaje. Entonces prefiero picar algo saludable que comerme todas esas cosas que nos regalan o nos dan o nos venden ahí. Parece de la alforja. Ahí llevo mis cosas, mi protección para poder cuidarme a la hora de tener frío, qué sé yo. Así que los envió sin dinero y los envió sin provisiones. Mira, qué peligroso, ¿ah? Y además, sin otro calzado adicional con el que ya tenían. O sea, si se les gastaba y se les rompía, ¿dónde iban a conseguir otro? Un calzado no era tan fácil en ese tiempo, ¿no? Bueno, ahora tampoco son tan baratos. Pero en verano los que están pues en zonas cálidas como parte de la... Ahí nos dicen creo que en México está haciendo calor, ¿verdad? Ahí nos decía ayer en la clase nuestra hermana Almita con Jorge Morales, que están cerca de la frontera con Estados Unidos, que hace calor, ¿no? Nuestra hermana Teren desde España, ¿no? Con Adelina, también dice que se mueren de calor, están con aire acondicionado. Pues ahí con sandalias se arregla el asunto. Aquí ellos tenían las sandalias, pero eran sandalias de día. Entonces ellos decían, si no tenemos estas cosas en un viaje largo, es peligroso porque podríamos morir. No conocemos a nadie. ¿Quién nos va a dar alojamiento? Podemos perecer. Pero ellos fueron en el nombre de Jesús. Y ellos fueron por fe. ¿Y qué les faltó? Nada. Era un tiempo bonito porque Jesús era muy popular. Todo el mundo quería saber de Jesús y quería estar a la par de los milagros de Jesús. ¿Necesitaron dinero? ¿Necesitaron provisión? ¿Necesitaron otro calzado? No. Todo les fue provisto en el viaje. Entonces hay una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué dirá Liz? ¿Qué dirá Danilo? ¿Qué dirá Chelita? Ahí tenemos a Danilo que también está comentándonos otro punto. Dice, él da la autoridad en todo y así él orienta igualmente a los médicos como a todo profesional. Si no conocen ellos a Dios, podemos orar porque aún así Él los guíe, orar, orar y orar. Perfecto, Danilo, exactamente ese es el principio del cristiano. Sabemos que nuestros familiares, hermanos o nosotros mismos podemos entrar a cirugía tal vez, pero estamos confiados que más allá de la habilidad de un cirujano, es Dios quien está manejando sus manos y nosotros estamos en manos de Dios. Confiando siempre en el Señor es nuestra prioridad. La pregunta del versículo 35 es, ¿estás dispuesto a vivir por fe? Es decir, no dependiendo de tu trabajo, no dependiendo de tus habilidades, sino dependiendo totalmente de Dios. Y déjame explicártelo. Si tienes un trabajo y tienes que ir y ser responsable en tus horarios, y si te dan 8, 10, 12, 14 horas, no sé, de trabajo por un sueldo, esas 14, 10, 8 o 10 horas, 6 horas, 4 horas, tú tienes que entregarte de lleno a tu trabajo. Tú no puedes usar ese trabajo para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque te están pagando por ese servicio. Pero el dinero que te pagan allí, ¿sí? Tú tienes que entender que es provisión que Dios ha permitido que tengas. Porque ese empresario, ese negocio, esa internacional que te está permitiendo un espacio, ¿no?, laboral, tienes que saber que es porque Dios lo está permitiendo. Y Dios los está bendiciendo. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, somos quienes abrimos las puertas, ¿no?, para que vengan bendiciones financieras a esos negocios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Así que míralo bien, enfoquémonos bien, ¿verdad? Lo que está pasando a nuestro alrededor es fruto de nuestras rodillas. Esa frase, qué rara, ¿no? Lo que pasa a nuestro alrededor es fruto de nuestras rodillas. No tiene sentido para el oído que no está agudizado en la palabra de Dios, ¿no? Aquel que no está agudizado en las escrituras dice, ¿qué estás hablando? Sí, pues rodillas, porque las rodillas los cristianos usamos para orar, ¿no? Amén. Si nosotros oramos, clamamos, buscamos a Dios, entonces el Señor moverá lo que está a nuestro alrededor para que seamos bendecidos y de bendición. Así que ahí está esa frase para ti. La pregunta es si estás dispuesto a vivir por fe, si estás dispuesto a creer al Señor, porque si es así, aun cuando te quiten el trabajo que tienes, que puede ser muy bueno, tu dependencia no estaba en ellos. ¿Estaba en quién? En Dios. Entonces no te vas a desalentar, no te vas a morir, ay, ya estos, ¿por qué me botaron del trabajo? No, no, hermano, tranquilo, tranquilo. Tu provisión viene de más allá. Tu provisión viene de mucho más lejos que esa. Entonces, cuando uno aprende a vivir por fe, aprende a conformarse con la provisión de Dios. Hay días en que será abundante, hay días en que será escasa, porque ahí es cuando tenemos que orar más, tal vez.
A veces nos hemos confiado en lo que tenemos y no estamos confiando en Dios. Y Dios nos reduce. ¿Por qué? ¿Quiere nuestro mal? No, porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Las pruebas lo que hacen es sacar lo mejor del creyente. Las pruebas lo que hacen es agudizar nuestra oración, nuestra confianza, nuestra fidelidad al Señor. Así que aquí, hermano, tú y yo somos llamados a vivir por fe, a no depender del sistema de este mundo, sino a depender totalmente de la provisión y el cuidado del Señor. Allí está la pregunta. Tú verás cómo respondes. Hasta ahora yo veo que la mayoría, que son casi 20 personas, están respondiendo sí. Confío que Dios me sustentará. Qué maravilloso, ¿eh? Qué bonitas confesiones públicas que tenemos hasta ahora en este momento con esta pregunta que hemos hecho. Tu disposición, tu fe en las cosas del Señor. Así que ahí, hasta ahí ellos están felices. Ellos dicen, wow, claro, yo lo recuerdo, sí, yo confío, Señor. Yo soy un hombre de fe. Yo creo en tu provisión, Señor Jesús. Este cafecito que me ha preparado mi esposa está buenísimo. Entonces, inmediatamente después que les pintó este recuerdo, seguramente añorado por ellos, porque ha sido un momento muy especial, imagínate que estés sirviendo a Dios y pasen milagros, prodigios, señales, ¿no? Y entonces ellos están con la sonrisa a flor de labios, ¿no? Sí, claro que sí. Inmediatamente Jesús les cambia el giro. ¿Por qué? Porque esa noche, sin que ellos lo sepan, esa noche Jesús pasará por la peor tragedia que pasaría como un ser, quiero decir con cuidado, como Dios hecho carne. En ese cuerpo humano que dice el libro de Hebreos que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está en el libro de Hebreos, búscalo. Ya sabes buscar porque todas las semanas hacemos ejercicio de búsqueda. Jesús en ese cuerpo humano de carne física, no era un holograma, ¿ok? Como decían los gnósticos del primer siglo. En un cuerpo físico de carne y hueso, tuvo que padecer literalmente la angustia, el dolor, la vergüenza, la agonía, el sufrimiento, el desgarro, el dolor de una muerte horrible, holocaustica, ¿no? Que le iban a ingerir los romanos por influencia de los judíos de esa época. Esa prueba de Jesús la iba a compartir con ellos. Y ahora Jesús les va a abrir la perspectiva. Mientras que yo estaba con ustedes, mientras que yo dirigía el ministerio con ustedes, ustedes tenían mi provisión. Aquí, literal, con ustedes. Pero en el momento que yo sufra, ustedes verán que también tendrán que sufrir conmigo. Aquí está el siguiente punto, ¿ah? Primero vimos hombres de fe, así que atentos ahí. Ya saben que uno de los primeros puntos es hombres de fe. Ahora vamos al versículo 36. En el versículo 36 veremos el siguiente punto. Acá nos dice que les dijo otra vez, ¿ah? Y les dijo, verso 36, pues ahora, ahí está el cambio, ¿no? Cambio de giro. ¿Recuerdan el pasado? Sí, ¿qué les faltó? Nada. Perfecto. Ahora, o sea, de ahí en adelante, cambió. ¿Y ahora qué? Ahora habrá más bendición, Señor. ¿Cómo será? ¿Habrá más? ¿Sí? Y ahora, el que tiene bolsa, no la dejes, toma tu bolsa. O sea, toma tu dinero. Ok. El que también tiene alforja, tome su alforja, tome su provisión. Y el que no tiene espada, oye, ¿y las sandalias? Ya no hay sandalias. Bueno, podríamos decir que las sandalias y la alforja vendrían a ser parte del mismo grupo, aunque son dos elementos distintos. Así que ahí está suplido el tema de las sandalias. Y podríamos decir que Jesús está haciendo una alegoría ahora. Y está añadiendo a esta alegoría una espada. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Es lo que dice el verso 36. Qué interesante, porque Jesús ahora habla de espada. ¿Y por qué introduce espada? Y acá pues ha habido una especie de malos entendidos de la época de los apóstoles frente a Jesús. Ha habido malentendidos con la interpretación de esto por muchos hombres religiosos. Ha habido mala interpretación por los siglos y luego milenios por hombres de autoridad cristiana que han tomado esto como pretexto para guerras. Y es decir, Jesús les está llamando la atención a un nivel superior. Les está llevando a esto a otro nivel. Porque en ese momento Él no les está diciendo,
tomen su bolsa, ya, tomen sus provisiones, porque les va a pasar algo. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, antes no les faltó nada, ahora las cosas van a cambiar. Y ustedes tienen que estar atentos. Ese es el concepto que Jesús está diciendo. Ok, y no está diciendo, toma tu espada para que hagas guerra por mi causa. No le está diciendo eso. Y tú dirás, ¿cómo sabes? Porque el siguiente versículo nos los va a revelar. Acuérdense, si estudiamos la Biblia hay que estudiarla en contexto. Jesús mismo es una prueba viviente de que Él no está a favor de las luchas armadas. Porque capítulos adelante veremos que Él literalmente se está entregando a la muerte. Y Él no está haciendo guerra. Cuando Pilatos le habla, le dice, y tú eres rey, ¿no? Si yo fuera rey de este mundo, habría gente que lucharía por mí y me libraría de esto. Pero no, mi reino es espiritual. Él no estaba tomando la espada. Él dice, si te pegan en la derecha, ¿qué tienes que hacer? Dale a la izquierda. Otra marca de líder que no está ahorita aquí en esta lista. Pero son marcas de líder. Así que la espada habla pues con un sentido de alerta. La espada es más que de ataque, es de defensa. Ten la espada a la mano. Y si no tienes, consíguete una. Es decir, ya es tiempo de que cambien su manera de pensar en el asunto de los apóstoles. Y repito y reitero, por favor, Jesús nos está diciendo, tomen espada, que sería la traducción ahora para nosotros, cómprense una pistola. No tiene sentido que Jesús alimente la violencia en este sentido y nivel. Lo que está diciendo, ya lo hemos dicho otra vez, es, vienen tiempos distintos, en que ustedes van a ser perseguidos. La gente ya no los va a recibir como antes. Va a haber antagonismo contra ustedes y ustedes van a tener que responder a eso. Ustedes van a tener que enfrentar esa situación y tienen que estar alertas, ¿sí? Recuerden lo que Jesús le dijo, yo los envío a ustedes como corderos, ¿no? Como palomitas en medio de lobos rapaces. Tienen que estar atentos, ¿no? Agudos. Oración, hermano, el Señor nos cuida. Nosotros podemos hacer estrategias y cosas, pero ¿qué? ¿Vamos a hacer lo mismo que hace el mundo? Yo prefiero ir a oración, descansar en el Señor, y el Señor hace las cosas que yo no puedo hacer, ¿sí? Y el Señor mueve las cosas que yo no puedo mover. Y con el tiempo yo me doy cuenta que Dios estuvo a mi favor, siempre. Y así, hagan algo contra ti, tú tienes que saber que si has estado atento y en oración y buscando a Dios, Dios te ha sustentado y te ha resguardado y te ha cuidado. Y así, dice Jesús, aunque maten tu cuerpo, aunque maten esta carne, que es perecedera, que va a ser enterrada un día, ¿ok? Nosotros debemos tener más seguridad, más tranquilidad, más resguardo en saber que Dios guarda nuestra alma. Y debemos tener temor más bien del que puede enviarnos al infierno, que es Dios también, ¿no? No quieres estar conmigo, te vas al infierno. Pero Dios es compasivo, misericordioso, y no quiere que el hombre se pierda. Quiere que regresemos a Él y estemos atentos. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y si no tienes espadita, cómprate una espada inmediatamente. Y aquí nos habla de un tiempo diferente. El primer tiempo era de fe, pero este tiempo que Jesús llama a sus apóstoles es un tiempo de valentía. Es decir, tienes que saber que si me vas a seguir, te va a costar posiblemente la misma vida. Tienes que saber que si me vas a seguir, ok, este sistema del mundo se te va a oponer y tú tienes que tomar decisiones. O eres leal conmigo y me vas a seguir o no. Y eso va a requerir valentía de tu parte. Va a requerir que tomes decisiones para hacer lo correcto, para andar en lo correcto. Imagínate. Entonces, querido hermano, querido amigo, querido cibernauta que me estás escuchando, ¿no? O de repente estás en el audio que te enviamos y nos estás escuchando. La pregunta que tenemos para nosotros es una pregunta importante del versículo 36, ¿verdad? Y nos viene diciendo de la disposición. ¿Estás dispuesto por tu fe a enfrentar el sistema de este mundo con valentía? Ajá, esa pregunta siempre es personal. Ya lo hemos dicho, nadie va a ver tu respuesta, nadie sabe si tú la respondió, solamente Dios y tú, porque aquí no vamos a publicar nombres. Te está saliendo el mensaje allí. Si este mensaje está para ti, responde. Si estás dispuesto o no estás dispuesto. Porque tiene que haber esa disposición para enfrentar el sistema del mundo con fe, ¿verdad? Y valentía. El Señor es quien nos cuidará y nosotros creemos que así es y será. Ellos, otra vez, no están entendiendo absolutamente nada.
En serio, sí, no están entendiendo nada. Ok, el versículo 36 realmente es bastante revelador, ¿no? Porque les está dando a ellos información prioritaria, importante, vital para sus vidas, pero ellos no están entendiendo absolutamente nada y me sorprende. En realidad sí, ¿no? Este, no sé, lo voy a dejar ahí por ahora. Ahí tienes la pregunta, por favor, respóndela con total tranquilidad, ¿no? Siempre queremos que la palabra de Dios no solamente sea oída, sino que tomemos decisiones por la palabra de Dios. Y aquí te animamos a que las tomes, ¿sí? No es obligación, pero ahí está, dispuesto para que compartamos este tiempo de estudio bíblico. Vamos al siguiente versículo y vamos a ver entonces la respuesta de los discípulos, ¿no? La tercera marca del líder va a ser que estén atentos a la palabra, porque ellos están escuchando esto, pero en realidad no están escuchando a Jesús. Él les está hablando ahora que ellos van a pasar de una época de ser bien recibidos a una época en que el mundo les va a resistir y ellos tendrán que tomar decisiones. El versículo 37, que es el versículo que nos toca ahora, nos dice, porque os digo que es necesario que se cumpla. Digo, ustedes tienen que comprar su comida, tienen que tener en cuenta su economía, tienen que tener en cuenta estar alertas en todo. ¿Por qué? Versículo 37, ahí lo dice. ¿Por qué, verdad? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, que se cumpla todavía en mí, dice Jesús, aquello que está escrito. ¿Y qué cosa está escrito? Lo que está escrito de Jesús es esto. Y fue contado con los malvados, inicuos, ¿no? Con ellos fue contado Jesús. Porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Es decir, Jesús les está diciendo a ellos, yo voy a pasar por sufrimiento. Me van a contar a mí entre aquellos que son los malvados. Y Jesús lo que está haciendo en este momento es citando el Antiguo Testamento del gran profeta Isaías. Esto es realmente algo que ellos deberían decir. Esa frase me parece conocida. Para ti, para mí es una frase dentro del Evangelio. Pero Jesús les está citando a ellos Isaías capítulo 53. El último versículo todavía como para decir, ese capítulo empieza con otra palabra y se podrían poner a pensar lo que dice ese capítulo de Isaías y ese capítulo habla exactamente de Jesús. Esto es abrumador, en realidad. Dice, ustedes pasarán por persecución, tienen que estar sumamente atentos porque así como yo voy a pasar por un sufrimiento, ustedes también lo pasarán. Deben estar atentos a la palabra de Dios, ¿no? Para que les dé toda la guía necesaria para salir adelante. Vamos a ver por un momento la cita de Isaías y yo te pido que me acompañes a Isaías capítulo 53. Como solo son 12 versos, yo voy a pasar rápido por los 12 versos porque no es un estudio de Isaías. Solo quiero resaltar lo que debería haber venido a sus mentes. Acá tengo una versión de la versión Reina Valera, dice, capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado, mira esas palabras que utiliza el Salmo, despreciado, desechado entre los hombres. Está hablando del Mesías que ha de venir, que será despreciado y desechado. Luego dice que será varón de dolores, es decir, el Mesías pasará por tremendas angustias, experimentado en quebranto. ¿Quién? Mejor experimentado que un quebranto que el que pase por la cruz. Dice, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿no? Fue traicionado también. Verso 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Querido hermano y querido amigo, acá hay una cita importante, porque esta cita se cumplió en el Mesías. Y si tú crees en el Mesías, entonces tienes que saber que Jesucristo también está para ti en esta hora para sanarte, si es que está en su voluntad y tú confías en Él, ¿no? Si tú confías plenamente en Él, el Señor puede sanarte totalmente de todo mal. Amén. Vamos a continuar entonces lo que nos dice aquí. Dice el versículo 4. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido.
Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Por tu rebelión y por la mía, es decir, por nuestras rebeliones, dice aquí que Él fue molido, herido, maltratado. Este es el cumplimiento literal del pago de nuestra maldad. La siguiente frase es molido por nuestros pecados. Y Jesús fue literalmente molido por nosotros. Y el castigo de nuestra paz. Acá está la obra que nosotros creemos que es justamente la de sustitución. Él nos sustituye, Él paga el precio por nosotros. El castigo de nuestra paz fue por Él pagado, dice, no, sobre Él. La ira de Dios que corresponde a mí, que me corresponde a mí, que debería caer sobre mí, Jesús se puso delante de mí y la ira de Dios cayó sobre Él. Entonces, cuando yo pongo mi fe en Jesús, ese cubrir, ese pagar, se me hace efectivo a mí. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y qué maravillosa es la versión Reina Valera, porque es la versión que utiliza literalmente las palabras de Isaías y no dice llagas. ¿Te has dado cuenta? Dice llaga. Es que literalmente Jesús fue toda una llaga. Él todo era una herida caminante, crucificada. Ese dolor fue por nosotros. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y qué gran verdad es este versículo 6. Todos nosotros hicimos lo que nos dio la gana, lejos del Señor, y nos descarriamos. Cada cual tomó su propia decisión, su propio negocio, su propia forma de vida, su propia familia. Cada uno se apartó por su camino. Mas Dios, que es Jehová, ¿qué hizo? Cargó sobre sí, cargó en Él, dice acá, cargó en Él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Esto no es que Dios lo hizo y todos somos salvos, sino se cumpliría una falsa verdad. No, todos los hombres somos hijos de Dios. No. Como creación, todos somos creación de Dios. Ya, ok, ahí sí estamos bien, ¿no? En ese sentido, pues somos hijos, creación de Dios, puede ser, pero no hijos salvos. Solo creación, como el resto del planeta. Todos somos creación de Dios realmente. Pero cuando tú crees que Jesucristo ocupó tu lugar de castigo y te arrepientes, entonces se hace efectivo que Él carga literalmente en Jesucristo tus pecados y la ira que paga el precio de nuestra maldad caen sobre Él y entonces Él se lleva nuestra maldad. Verso 7. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Qué maravilloso. Como cordero fue llevado al matadero. Qué maravilloso versículo 7, porque no dice como cruel malvado, dice como cordero, y hablando justamente de la Pascua, Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado de la tierra, como si diríamos fue crucificado, ¿no? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Este es malo, ya bótenlo, deséchenlo, ¿no? Se dispone que lo echen, pues, como los demás crucificados, a una fosa común. Más con los ricos, y nos hace recordar a José de Arimatea, fue en su muerte, ¿no? En una sepultura solamente para él de un hombre rico. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús nació sin pecado. Mira, esta profecía la hizo Isaías siglos antes de Jesús. Él nunca hizo maldad ni mintió, y nadie lo podía acusar de eso. Verso 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Era la única forma en que podíamos nosotros tener salvación. El amor de Dios, la misericordia de Dios por nosotros, para que no nos perdamos, está desarrollada, está circunscrita, está concentrada en una persona, en Jesús. Solamente en Jesús. Aquí seguimos. Versículo 10. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto toda su expiación por el pecado. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo muchos. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Qué maravilloso. Tú y yo podemos tener salvación y llevará las iniquidades de ellos. Qué más claro este capítulo. Él lleva nuestras iniquidades.
Él nos trae salvación y vida eterna. Solamente en Cristo puedes tener salvación y vida eterna. Por tanto, y este versículo 12 es el versículo que Jesús citó, parte del versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá pues los despojos de las ganancias, ¿no? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Hasta cuándo derramó su vida? Hasta la muerte. ¿Y dónde fue esa muerte? En la cruz. En el mismo libro de Isaías dice que sobre un madero fue crucificado. Y hablando de la cruz otra vez. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Fue contado con quién? Con los pecadores. Fue contado con los inicuos, dice nuestra versión. Exactamente. Fue contado con los inicuos. Recuerden que la versión que utilizamos nosotros es una versión que los judíos utilizaron de una traducción del hebreo, ¿verdad?, al griego, y del griego lo han traducido a otras versiones. Así que las mayores traducciones que tenemos son palabras que utilizaron los evangelistas desde la traducción del griego, que Jesús mismo utilizó. Esa versión es la versión conocida como la Septuaginta. Así que las palabras pueden variar un poco, pero tienen el mismo sentido. Fue cortado, ¿no?, con los pecadores. Fue contado con los pecadores. Regresemos a Lucas 22:37, donde encontramos que dice, y fue contado ¿con quién? Con los inicuos. Acá está. Fue contado con los inicuos. Citando literalmente a Isaías, Jesucristo lo que está haciendo es trayendo a la mente justamente todo el capítulo de Isaías, capítulo 53. Esto realmente es algo digno de ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que Jesús les está diciendo a ellos, dice, estas cosas tienen que cumplirse en mí. Y un día, cuando ya se cumplan, que será en esas horas que continúan, Él dirá, consumado es. Y es un consuelo para nosotros los cristianos que sufrimos, que pasamos algún tipo de padecimiento, como lo fue para Cristo, ¿ok? Saber que sus padecimientos estaban predichos, y los nuestros también, ¿no? Y como los de Cristo llegaron a su fin, también los nuestros llegarán a su fin. Y ahora ellos debían sufrir algo por lo menos, hasta cierto punto, con Jesucristo. El padecimiento, la pérdida, la muerte holocaustica de Jesús en la cruz. Y cuando el Maestro partiera, ¿no?, regresar al Padre, había de esperar sufrir con Él también. Nosotros tenemos que seguir adelante sufriendo con Jesucristo, sufriendo con el Maestro. En Romanos capítulo 8, versículo 17, Romanos 8, 17 nos dice, y si hijos, también somos herederos. Eso es lo que nos dice Romanos 8, 17. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí está, subráyalo en tu Biblia. Ahí te lo estoy colocando en los comentarios como un comentario fijo para que lo tengas a la mano, si no lo tienes en tu Biblia, ¿no? A veces tenemos la Biblia en el celular. Si es que padecemos juntamente con Él, seremos herederos y coherederos de Cristo. Así que mira las condiciones que pone Pablo también. Él tenía clarísimo que los cristianos sí vamos a padecer, pero hay premios para los que perseveremos y tengamos nuestra confianza plena en Jesucristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto debería alentarnos. Un día tú y yo seremos glorificados por el Señor, glorificados para Dios, glorificados eternamente para nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:7 también es otra cita interesante. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, dice Pablo. Pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, nosotros, dice Pablo horizontalmente, también lo seremos en la consolación. El Señor nos consuela. Otro pasaje interesante que debes tomar en cuenta y tomar apuntes lo encontramos en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice, porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también, y utiliza esta palabra que a nosotros no nos gusta la mayoría, es padezcan por Él. Así que al conocer a Jesús tengo vida eterna, pero tengo que saber que también habrá un padecimiento por causa de Jesucristo.
Esto tiene que tenerlo en cuenta porque los cristianos a veces decimos, no, soy cristiano y nunca tengo por qué padecer, todo es victoria, todo es victoria. Y se olvidan que para que tengas victoria, tienes que tener una lucha. Y si quieres una gran victoria, necesitas una gran prueba, una gran lucha. Así que sí, vamos a pasar por aflicción y al final tenemos la victoria en Cristo Jesús. Filipenses 3:10 también dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¡Wow! Conocer todos estos detalles de Isaías es conocer el poder de su resurrección. Y también dice, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Semejantes a Jesucristo en su muerte. ¡Wow! Y así, podemos ir citando versos tras versos para encontrar que nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Los cristianos, vamos a padecer por causa de Cristo. Vamos a padecer por causa del nombre del Señor. Te voy a dar una última más. Colosenses 1:24, cuando Pablo habla de su ministerio con relación a los gentiles y les dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Pablo dice, yo estoy sufriendo por causa de ustedes. Y estoy padeciendo por ustedes, pero ahí encuentro un gozo. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que por amor al débil, por amor a los hermanos, por amor al crecimiento por amor al reino de Dios, es que nosotros tendremos que morir día tras día para que los otros florezcan, para que los otros crezcan, para que los otros encuentren vida eterna, salvación y puedan crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿No es esto increíble? No debemos esperar que nuestros amigos, que antes nos recibían con bien cuando no teníamos a Cristo, ahora que participamos de la rica y maravillosa bendición del Señor, querramos nosotros que nos reciban igual. Probablemente no sucederá así. Probablemente no sucederá de esta manera, de ninguna manera. Así que hay una pregunta ahí, o una reflexión básicamente, ¿verdad? La reflexión sería con relación al versículo 37. Señor, estaré listo a estudiar y meditar tu palabra. ¿Por qué? Porque habrá padecimientos que yo tengo que entender. Ahora hemos hecho una reflexión de los padecimientos. Yo tengo que entender esa palabra, asimilarla y aceptarla. Porque igual padecemos sin Cristo. Cuando no tenías a Cristo también padecías. La gran diferencia que ahora por Cristo Él te sostiene de su mano. Que en medio de la lucha no estás solo. En medio de la dificultad no la pasarás solo. Jesús ha abierto su corazón. Los discípulos deberían estar conmovidos hasta las lágrimas. Los discípulos deberían estar totalmente enternecidos por causa de lo que Jesucristo les está diciendo. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, ay chicos, basta. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Estamos imbuidos, estamos en el tema, estamos reflexionando sobre estas cosas que son tremendas, ¿no? Que involucran nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras cosas, nuestras familias y todo lo que somos. Y ellos sacan la espada. Señor, acá tengo 2 espaditas. Y Jesús dice, chicos, no les estoy hablando de una guerra ahorita contra nadie, ¿no? ¿Y de dónde tenían 2 espadas? Recuerden pues que dentro del grupo de Jesús habían 2 o 3 que eran de los celotes. Eran los revolucionarios de esa época que no querían a Herodes ni a Roma. Y Jesús representaba un ícono importante para ellos. Así que ellos estaban dispuestos a tomar el reino y tenían ahí su espadita, ¿no? Guardadita. Y cuando Jesús dice eso, ya lo dijo Jesús, acá está, Señor, mi espada, ¿no? Y Jesús dice, no les estoy hablando de eso. Les estoy hablando de que vienen tiempos diferentes, distintos, en los que ustedes tienen que estar atentos a defenderse por causa de la fe. No a pelear con una espada y a matar, sacar sangre. No estoy hablando de eso. Ese no es el punto, muchachos, por favor. ¡Basta! Terminemos con esta reunión y vayámonos, ¿no? Terminemos de una vez y salgamos de esta reunión. Y es aquí donde Jesús termina el versículo 38, ¿no? Y pues el Señor Jesús nos lleva a todos estos puntos, ¿no? Y nosotros deberíamos estar encontrando respuestas para nosotros. Si estamos dispuestos o no, en nuestras vidas a enfrentar el mundo con fe y valentía.
¿Por qué? Porque son las tres cosas que hemos aprendido: fe, valentía y atentos a la palabra del Señor. Con estas tres últimas marcas en el Evangelio de Lucas que estamos estudiando, Jesús termina esta pequeña serie de enseñanzas, instrucciones importantes para la vida de los discípulos. Cosas que en ese momento no estaban entendiendo, pero que luego entenderán y lo aplicarán a sus vidas el resto de sus ministerios. ¿Y tú, querido hermano, querido amigo, estás dispuesto a enfrentar el mundo con fe y valentía, ¿verdad? Y que puedas tener tu corazón totalmente dispuesto al conocimiento, a la aceptación de la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a ir en contra del sistema de este mundo que solo ofrece vanagloria, dinero, poder, ¿no? En lugar de tener tu fe en Jesús. ¿Estás dispuesto a ser valiente y a declarar tu fe públicamente y confesarlo y hablar del reino de Dios a otros para que vengan al reino? Hay ovejas que no saben que son ovejas. Todavía están en el mundo y no han escuchado el mensaje claro. Tal vez tu valentía mueva sus cimientos y permita que ellos vengan a la fe. ¿Estarás dispuesto a la palabra de Dios para que viva fija y fuertemente en tu corazón y hagas la voluntad del Señor siempre? ¿Estás dispuesto a estas tres cosas? Responde ahí abajo, pero esta respuesta solo es para ti. Esta respuesta siempre es para cada uno de nosotros. Y nosotros deberíamos reflexionar en la maravillosa bondad de Dios para nuestra vida. Su cuidado, su misericordia, que son buenas y maravillosas. ¿Qué sería de mí si el Señor, como dice la letra de la canción, que es un instrumental ahora, qué sería de mí si el Señor no me hubiera sacado de mis pecados? Realmente, cuando nos ponemos a pensar en esto, podríamos decir, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Dónde estaría? Tal vez perdido, haciendo las cosas de este mundo, pero enormemente vacío. Tal vez con mucho dinero, o en crisis por la situación. Tal vez al borde del suicidio, o creyéndome el rey de la fiesta y de las reuniones y la popularidad, pero con un enorme trauma en mi corazón de que algo me falta. ¿Qué sería de nuestras vidas, querido amigo y hermano, si no decidiéramos seguir a Jesucristo de todo corazón? Hoy día quiero tomar una decisión de enfrentar a este mundo, de tomar la fe en Jesucristo y vivir por Él con valentía, con denuedo, seguir adelante confiando en Dios y su palabra. Tú y yo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Hemos hablado vez tras vez acerca de lo importante que es arrepentirnos y poner nuestra fe en el día de hoy. Hemos revisado el libro de Isaías y hemos visto cómo cada detalle que está allí se cumple literalmente en Jesús, y eso fue escrito mucho tiempo antes de Él. Era imposible que se cumpliera todo, porque aunque Jesucristo se lo hubiera propuesto, Él físicamente no hubiera podido organizarlo con los romanos: crucifíquenme así, mátenme así, juéguense mis vestiduras así, hagan esto, hagan el otro. Es decir, lo que sucedió ese día es un día que ha cambiado la humanidad entre antes de Cristo y después de Cristo. El mundo entero reconoce la existencia de Jesús, solo que muchos no creen en Él como el Mesías. Solo que muchos rechazan a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne. ¿Y tú? ¿Aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Aceptas a Jesucristo y has puesto tu fe en su obra de redención? En esta hora, lo que necesitamos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, prometerle que nunca más seguiremos en ellos y vivir solamente para Dios. En este tiempo final de reflexión, te invito a que le entregues tu vida a Jesús y vengas a Él totalmente arrepentido y dejes que Él dirija tu vida, provea a tus necesidades, te proteja y te dé la palabra, la rica palabra que trae salvación y vida eterna a nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, en esta hora quiero aplicar
lo que he aprendido, Señor, y poner mi fe en la obra de Jesús en la cruz. Entiendo claramente que mi vida sin ti es una vida que solamente me está conduciendo a la perdición y a la muerte eterna, y que no tengo vida y paz si es que tú no me traes la seguridad, Señor. Estoy totalmente convencido en esta hora de que he fracasado espiritualmente, de que no soy capaz de salvarme a mí mismo, y no hay nada bueno en mi corazón, porque aún queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, Señor, porque mi carne me gana. Señor, estoy cansado de luchar contra todo esto. Ahora quiero luchar contigo y me arrepiento de mis pecados. Te prometo, Señor, que a partir de hoy día, mi vida y mi corazón te pertenecerán solamente a ti, Señor, y te seguiré el resto de mis días, y que no seguiré a nadie más. Sé el Señor, el dueño de mi vida, de mi corazón, de mi cuerpo y de mi existencia por la eternidad. Te pertenezco solamente a ti, Señor Jesús. Recíbeme como tu Hijo. Adóptame como tu Hijo espiritual por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén y amén.